El tema en estos días, evidentemente que en Arica prima y se conversa y se disfruta, es el próximo carnaval, el gran carnaval que ha llegado a tener trascendencia a nivel latinoamericano. Ha sido y es y será seguramente el mayor evento que Arica puede ofrecer al país, a los vecinos y al turismo en general. Para eso vamos a hablar esta noche con el concejal Daniel Chipana, hombre inserto en ese tipo de actividades, en esa cultura que viene de nuestros valles y de los países vecinos. Pero hay varias historias que resolver, algunas dudas, algunas incógnitas, a propósito de algún reclamo de un sector de bolivianos que dice o dijo en algún momento que los ariqueños se estaban apropiando de algo que no les pertenecía. Daniel, bienvenido a Morrovisión. ¿Qué te parece esta acción o reclamo de algunos bolivianos respecto al tema del carnaval y su origen? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos frente al carnaval más importante que se desarrolla en Sudamérica, más importante que es al lado del mar, en la costa. Si bien es cierto, el carnaval de Oruro es el carnaval más importante desde el punto de vista cristiano, que se celebra en la Virgen de Candelaria, y que tiene su asentamiento en la Puna, en la cordillera. Posteriormente seguiría lo que es Juliaca, pero el más importante, que está en la costa y que tiene esa característica que es un valor agregado, es el carnaval de Arica. Y en ese sentido estamos frente a una zona macroandina. O sea, entendamos esto que se establece aquí los países de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, lo que formaría el Collasuyo, donde se concentra una gran cantidad de pueblo aymara, el pueblo aymara, y nos encontramos también con esta idiosincrasia que es el carnaval, que es parte de nuestra tradición, nuestras costumbres, que en cierto sentido fueron mutiladas por la llegada de los españoles, que ha recobrado mucha fuerza en estas últimas décadas y que ciertamente tiene una mezcla muy interesante que podríamos denominar afroaymara. Ya. Que entender el caporal, la morenada, entender que son músicas que parten también con nuestros hermanos afrodescendientes, con los tambores, y que se agregan a eso las zampoñas, se agregan el charango como parte también musical, y que va derivando en estos bailes que al final se van practicando en toda la zona macroandina. A ver, el punto neurálgico, según tu explicación, surge cuando los negros llegan al valle de Azapa y al valle de Yuta, ¿verdad? Previo a subir como esclavos a trabajar en las minas bolivianas. Claro. Ahí Bueno, hay un encuentro, ¿no? Que es interesante que tú, por favor, lo vuelvas a explicar, porque lo conversamos fuera de cámara. Claro, hay una cosa muy interesante, o ciertas situaciones que son interesantes, y todos sabemos que el escudo de Arica es el Cerro del Potosí, por ejemplo, que es muy importante dentro de nuestro escudo ariqueño, el escudo de la ciudad de San Marcos. Y históricamente la ciudad de Arica ha sido quien ha permitido la salida de lo que fueron los minerales desde Potosí. Y el nexo que tenemos con el Alto Perú, que se llamaba en ese tiempo, Claro. No Bolivia, Alto Perú, y que, como ustedes saben, y bueno, como sabemos todos en realidad, la llegada de nuestros hermanos afrodescendientes, específicamente esta zona, y que fueron acuartelados, por así decirlo, tanto en el Valle de Yuta como en el Valle de Azapa, para posteriormente iniciar el viaje a lo que serían a la alta cordillera. Yeah. Y aquí en esta zona es donde se empiezan a encontrar con los primeros habitantes del lugar, aymaras, que se empiezan a conectarse en lo que sería en los sonidos. En la primera conversación, porque no podía haber un diálogo porque no era el mismo idioma. No había el mismo idioma, claro. Entonces, generalmente uno se trata de comunicar a través de la música o a través de las señas. Y aquí donde hubo sonido de los tambores que nuestros hermanos afrodescendientes traían consigo ese ritmo, y los aymaras también ya tenían entre sus zampoñas, entre sus instrumentos de viento también una cercanía, y ahí es donde empieza la primera relación de estos sonidos que se va acrecentando con el tiempo. Se acrecenta porque la llegada también de los afrodescendientes a la zona donde ellos van a digamos, extraer los minerales y que son llevados como esclavos, ¿cierto?
se acrecenta ya más allá porque se van encontrando con más personas de origen aymara, o sea, se van conectando más. Claro. Al punto que... Conviven más, pues. Conviven, sí, hay más que una convivencia. Yo creo que si entendemos claro que hay una hermandad entre afrodescendientes y el pueblo aymara, que no está siendo bien analizada. Sí, incluso hoy día nosotros lo vemos en la relación que existe en el Valle de Azapa, por ejemplo. Claro. Si no nos aquí miramos, es más evidente. Claro, nos miramos y somos prácticamente, yo creo que nos sentimos como parte de una sociedad. Y es más también en La Paz cuando las cholitas, y eso llama la atención, lo hemos conversado con muchos hermanos afrodescendientes, de los yunga, por ejemplo, que se ponen polleras. Y se ponen mantas de vicuña, sombreros, tongo que le llaman, y como ellas no tienen el pelo largo como la mujer aymara, ellas se ponen unas trenzas falsas para aparentar que tienen trenzas. Y eso también es un contacto que tratan de interrelacionarse, o sea, es fuerte. Y eso ha permitido que también, donde nace el caporal, donde nace la saya, que son los sectores de los yunga, específicamente allá ya se presenta más el ritmo y llega a lo que es, digamos, a las ciudades grandes con el mismo concepto afro, el mismo concepto aymara, ¿cierto? A interrelacionarse, a fusionar más la música y a determinar esto que sea, digamos, como una danza que nace en tierras del Collasuyo, dividida, ¿cierto?, por los estados, pero que antiguamente, vuelvo a insistir o a explicar, en que la primera conexión la tenemos en esta zona, con donde llegan los hermanos afrodescendientes para poder conectarse con el mundo aymara. Ya, aquí surge, digamos, el primer contacto, la primera interrelación, el acercamiento entre una cultura y otra. Y fíjate, yo recuerdo perfectamente que en algunos carnavales han llegado desde Bolivia comparsas de negros, pero vestidos prácticamente confundidos con los trajes casi de los aymara. Como dices tú muy bien, tienen elementos que son comunes, pero ellos traen tambores, ¿no? Claro. O sea, no han perdido la música que viene con su origen desde el África. Por lo tanto, resultaría evidente, no soy experto, pero resulta hacia ojos de uno que evidentemente se ha producido una mixtura, una mezcla, ¿no? Por lo tanto, separarlos ahora tampoco tiene sentido, o decir que solo pertenecen a un sector de los países trifronterizos que estamos acá y no a otros. Claro. Ya además que para el pueblo aymara, los pueblos ancestrales, no hay frontera. El mayor fundamento a los hermanos bolivianos, y hay que ser muy claro, o sea, al Estado boliviano, al gobierno boliviano le podemos decir que el mayor fundamento es que la saya, el caporal, la morenada, que son los bailes, digamos, que ellos que mencionan que son netamente de Bolivia, no nacen en Santa Cruz, no nacen en Cochabamba, nacen en la zona del Collasuyo, en la zona netamente aymara. Claro. Que si tú divides lo que, digamos, si te va a la historia del Collasuyo es netamente aymara, con fusión afrodescendiente. Entonces los afrodescendientes no son bolivianos. No, claro que no. Y los aymaras hace 500 y fracción tampoco eran bolivianos. Por lo tanto, nace de una fusión afro-aymara y nace de una fusión dentro de lo que es el Collasuyo, que sí tendría, si yo tuviera que decir algo, que tendría que definir una autoridad, un dominio sobre esto, podría ser el pueblo del Collasuyo, que tan inserto, sería más representativo. Más representativo que Bolivia. Y el Collasuyo lo contempla Chile, Bolivia, Perú y Argentina. Claro. Donde se practica estos bailes. ¿Y por qué uno entenderá, uno a veces no logra comprender? ¿Por qué en esta zona se practica tanto el baile, este tipo de baile? Porque le llega a uno. Porque uno tiene cercanía, está como en el corazón de uno. Es una tradición, además, que se ha venido dando de generación en generación. Y el origen estaría en lo que tú acabas de mencionar al comienzo de nuestra conversación, ¿no? Y no es así, por ejemplo, el tinku. El tinku nace en Potosí, por ejemplo, y es un baile netamente, digamos, de esa zona. Y sin número, en Perú te encuentras con una gran cantidad de bailes de acuerdo a la zona, en que digamos, de acuerdo al pueblo y a la zona donde uno va visitando, se va encontrando con diferentes modos de expresión en danza. Pero en este caso lo que reclama la autoría, y siempre reclama la autoría Bolivia, es sobre el caporal y la morenada. Y la diablada, que nace también, y hay el tema de diablada, eso tampoco es discutible, pero ojo, la diablada nace en lo que es Oruro, pero nace en lo que son los socavones, y también tiene una fuerte presencia de lo que son los afrodescendientes.
Seguro, claro. Llevar las cadenas, en los trajes de morenada, si tú te remites al año 60, ¿Ya? te vas a encontrar con caretas de negro, con muchas aplicaciones en la ropa, Sí. que tienen que ver con la cultura afrodescendiente. Y a la vez también, nuevamente hay una fuerte apego aymara, que tiene que ver con la hoja de coca. O sea, la gran morenada de Oruro se llama la Central Cocanis, Ya. que tiene que ver con la hoja de coca. Y la hoja de coca no es de Bolivia. O sea, básicamente, o sea, todos sabemos que se asocia un pueblo, al pueblo aymara, al pueblo quechua. Y eso no estaba hace 500 años. Entonces el Estado boliviano está reclamando algo que efectivamente, y ellos lo reconocen al decir que es de la zona de La Paz, de Oruro, que son netamente zonas que son aymara. Aymara, claro. Y que tienen un fuerte apego y un fuerte impulso, y aquí hay que reconocer también afrodescendientes porque llegaron con los tambores y le pusieron el ritmo. Sí. O sea, a lo mejor nosotros no teníamos esos ritmos, pero ellos con su sonido funcionó y es producto de que Y es lo que hoy conocemos y hemos vivido en los últimos 30, 40 años por lo menos. Es evidente que ha sido así, ¿no? Claro. Como la cueca, la Claro. llegada de la cueca también. También, es otro o sea, caso. como Claro. en Bolivia creo que, si no me equivoco, hay 6 estilos de cueca. A lo mejor estoy equivocado, pero por zona se baila diferentes estilos de la cueca. Lo mismo que en Chile. En Chile es lo mismo. Es claro, lo mismo. Claro. Tenemos la cueca nortina, la cueca central, La cueca chilota. la cueca chilota. Claro. Entonces, yo creo que hoy adueñarse de algo que es netamente de parte de la historia de los pueblos originarios, yo creo que el Estado boliviano, o sea, comete un error. Yo creo que es más que una odiosidad, yo encuentro. Hay que dejar que los pueblos se expresen. Claro. Y además que si es así, y aquí en Arica, vuelvo a decir y a retomar algo muy importante que dije al comienzo. ¿Ya? Arica ha sido históricamente la salida de lo que era Alto Perú. La conexión que tenemos con lo que hoy es Bolivia. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de que somos países hermanos y que hemos visitado, si antiguamente nuestros abuelos no necesitaban pasaporte para caminar en la transitaban frontera. libremente, claro, claro. Y el mejor medio de transporte era la llama. Entonces, estamos, yo creo que a lo mejor creando olas donde no deberían estar. No debería suceder. Daniel, ya ese es el origen más o menos, ¿verdad? Es una explicación razonable para explicar de algún modo el error que están cometiendo quienes opinan desde Bolivia en ese sentido. Pero ya el carnaval de Arica es una expresión multitudinaria, pero también ha ido creciendo año tras año, ha ido adquiriendo volumen, calidad, en fin, es un espectáculo finalmente que es muy llamativo y que sigue creciendo y aumentando su capacidad de atracción en la gente. Por lo tanto, ¿no te parece a ti que empieza a pedirse de manera natural, lo está pidiendo también con mucha, yo diría, fuerza, el profesionalizar este evento para convertirlo de verdad en una actividad que trascienda aún más los límites que hoy tiene desde el punto de vista físico, ¿verdad? Y pudiera ser también un evento, ¿por qué no?, transmitido por televisión a nivel global. A ver, un poco de historia. Esto comienza con lo que fue... Esto comienza en San Miguel de Zapa. Ah. Esto comienza en San Miguel de Zapa con los carnavales tradicionales, y que llega a la ciudad a través de lo que fue el carnaval La Yinga, con Carliño. Con Carliño, claro, recordar Carliño, claro, que paz descanse. Sí. Y que hay auditores que no conocen carnaval, que trata de ser como el hermano chico de lo que es el carnaval de Río. Así es. Que por ningún momento se pensaba tener bailes, digamos, de corte folclórico, ¿no? Claro. Nunca. Pero llegan los bailes, llegan las primeras fraternidades como San Pedro Totora, Morenada Sagrado Corazón de Jesús, Andino Sajama, llegan a participar, los chutas choleros, que venían de San Miguel, llegan a participar, y ahí comienza un nuevo desafío que en la década de los 90 va increciendo de una manera espectacular. Sí. Porque empieza a salir, y ya con la llegada de la democracia empiezan a salir, digamos, personas que ya se autodefinen como indígenas, se autodefinen y reconocen una etnia,
Y con eso también reconocen que pueden participar y sociabilizar. Claro. Y ahí empieza la participación de lo que fuertemente en los carnavales. Yo recuerdo que en los años 90 bailábamos en los bloques, los caporales, bailábamos 20 personas por bloque. Ya. 20 hombres y 20 mujeres. Eso era toda una fraternidad. Posteriormente, hoy, por ejemplo, Sí. Yo reviso 220 varones y 220 mujeres. Eso es una fraternidad de caporales. Imagínense lo que ha crecido. Y llegamos al año 2000 en lo que ya se define lo que es el carnaval andino con la Fuerza del Sol. La fusión de dos carnavales, Sí. de dos organizaciones muy grandes como son la Federación y la Confraternidad. Y llegamos al año 2017, parecía un poco entre medio muchas cosas, discusiones, y ha ido creciendo. Y ese crecimiento desde el año 90 hasta el año 2017, por cierto que ha hecho que las calles de Arica queden pequeñas, se hagan chicas, pequeñas, claro. que los espacios, que esta ciudad nunca se diseñó para un carnaval de esa magnitud. No estaba pensada para eso. No tenemos infraestructura y no tenemos la capacidad de baños, por ejemplo. No tenemos la capacidad de... Toda la logística que se requiere. Claro. Es más que, pero no existe capacidad como, por ejemplo, hotelería. Bueno. Hoteles copados. Sí. Hoy, hoteles copados. O sea, es una buena actividad para el turismo, ¿no? Claro. Pero lo que nos falta es que este carnaval lo tenemos que proyectar. ¿Y a eso me refería cuando te hacía la pregunta. Como ha crecido tanto, hoy quizás nosotros nos estamos mirando el ombligo todavía, los ariqueños. Entonces yo ahí es donde tenemos un centro de discusión, mejor dicho, tenemos que tener un centro de discusión, es cómo profesionalizamos el carnaval sin perder su origen, su esencia, lo auténtico de ello. Lo auténtico de Arica, pero también tenemos que exportarlo. Y exportarlo significa transmitirlo a través de un canal nacional o a través de algún medio de comunicación masivo. Si bien es cierto, esto se hace a través de la web, pero necesitamos sociabilizarlo. Y necesitamos, y es una de las maneras de cómo podemos vender a nuestra región de Arica y Parinacota. Y ese es un punto. ¿En qué topan para reunirse y lograr dar ese salto hacia adelante, hacia el futuro? A ver, yo en el último Consejo Municipal propuse crear la Secretaría Ejecutiva del Carnaval. La organización del Carnaval está a cargo de la Confraternidad de Baile Andino, de la Federación Quinzauzullo y la Municipalidad de Arica, con 5 representantes cada uno, hace un total de 15. La Municipalidad es el ejecutor, es el cuerpo operativo del Carnaval. Y ahí es donde nosotros tenemos que detener un poco. Yo creo que en la Municipalidad nosotros tenemos que invertir, y eso lo hemos dicho, hemos sido claros los concejales, en que tenemos que comprar galerías, hacernos propietarios de galerías para tener mejor espacio para los asistentes, y a la vez también tener una secretaría ejecutiva del carnaval, alguien que se dedique 24 horas al día a producir un carnaval. La producción, el gran productor del carnaval. Es decir, no podemos llegar a último momento definiendo, oye, pasaremos por esta calle, sino ya tenerlo definido con anticipación. Yo creo que es una de las grandes tareas de la Municipalidad de Arica y de la comisión organizadora, que es profesionalizar el carnaval. Daniel, bueno, creo que en eso todos coincidimos y qué bueno sería que lo antes posible se tomase esa iniciativa para de verdad hacer despegar como merece este carnaval que está creciendo año tras año, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, una gran tarea y lo tenemos que llevar a cabo por el destino de esta región. O sea, el dinero que se está invirtiendo en esta región, en todo un borde costero, mejorar, creo que es el complemento del carnaval andino con la Fuerza del Sol para poder despegar de una vez definitivamente lo que significa el turismo en la región de Arica y Parinacota. Bien, Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad. No, gracias a ti, gracias al canal y bueno, a seguir echándole adelante porque como decimos los ariqueños, hay que tener harto punche para hacer crecer nuestra región de Arica y Parinacota. Bien, ok. Gracias. Bien. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.